Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, buenas tardes a algunos otros. Sean bienvenidos a quienes se están uniendo en esta segunda jornada de nuestro Congreso Internacional de Refrigeración CIR 2022. Estamos por iniciar nuestra segunda conferencia del día y bueno, pues en esta conferencia se compartirán las perspectivas de los cambios globales y por qué es importante tomar la iniciativa hacia una refrigeración más eficiente. Para ello les presento a nuestros ponentes de esta charla, iniciando por Adrián García, ingeniero mecánico administrador, Senior Technical Support Engineer. Cuenta con especialidad en termodinámica aplicada en la refrigeración, enfocado al ahorro de energía, especialista en compresores de refrigeración y aire acondicionado. También está con nosotros Sonny Martínez, a ambos les damos la más cordial bienvenida. Cuenta con una maestría en alta dirección por el IPADE Business School y es ingeniero mecánico administrador por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Más de 20 años trabajando en la industria de la automatización, control de refrigeración, aire acondicionado de supermercados y tiendas de conveniencia. Experiencia en implementación de proyectos de ahorro de energía en supermercados de México, Centroamérica, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Chile. Bienvenidos a ambos y en estos momentos les cedo el micrófono para que podamos dar inicio con esta conferencia. Adelante. Bien, me dicen cuando ya... Vanessa, ¿me puedes confirmar si pueden ver la presentación? Ya te escuchamos y ya está tu presentación lista. Perfecto, gracias. Buenos días. Pues bien, buenos días. El día de hoy hemos preparado un programa, mi compañero Adrián García y yo, con la idea de darles un poquito la perspectiva de lo que está ocurriendo en los supermercados, con la idea de que ustedes se lleven algunas ideas y algunas perspectivas de cómo los cambios que están comenzando aquí en la industria, ¿no? Bien, pues bueno, hay una cosa que me gustaría comenzar a platicar un poquito. En las últimas cumbres que ha habido acerca de prácticamente de la idea de poder erradicar el calentamiento global, se establecieron lo que se llama los objetivos basados en ciencia, que son o que se llaman en inglés Science-Based Targets, que es básicamente son la cantidad de cuota o el presupuesto que se tiene de carbono o de emisiones en general, que digamos todos los países tendrán que atacar y acatarse a ese nivel. Y esto tiene el propósito básicamente de poder reducir la tendencia de incremento de temperatura de calentamiento global. Entonces, estos objetivos basados en ciencia básicamente fue un punto común que los países que se pusieron en la enmienda de Kigali básicamente aceptan decir, bueno, a partir de aquí, tomándolo a base de consumo que tenemos de emisiones, o no de consumo, pero de generación de emisiones, vamos a comenzar a hacer la reducción importante de esto, ¿no? Entonces, esto nos da una parametrización clara. Y esto, bueno, ¿por qué es relevante para nosotros? Pues bueno, básicamente porque va a ser una cadena, van a comenzar los países a tener que empezar a hacer estrategias de descarbonización y de reducción de emisiones, pero esta cadena va primero hacia los países y luego hacia las industrias. Entonces, lo que está sucediendo es que, pues, prácticamente la industria de la refrigeración, pues, no es ajena a esta, y esto nos implica que, pues, vamos a tener que estar preparados. Entonces, dentro de estos alcances de emisiones, se definieron lo que son tres alcances, que son alcances definidos hacia donde las empresas tienen que llegar a acatar, ¿no? El primer alcance, que se llama alcance número uno, es básicamente lo consumido por el edificio y, digamos, los vehículos que cuente la empresa. Y del alcance número dos, básicamente todo el consumo de energía. Esto, digamos, hablando, por ejemplo, poniendo un ejemplo
lo que son supermercados, por ejemplo, que es una industria bastante relevante, que es una industria que tiene, pues bueno, tiene un impacto importante tanto en la cadena alimenticia, en la cadena de frío y también, digamos, en la parte de refrigeración. Eh, digamos que el alcance 2 sería también todos los consumos de energía que en este caso tenga las tiendas y el corporativo. Entonces esto sería como el alcance 2. Y luego se definen el alcance 3 como alcance 3 indirecto y directo. O sea, básicamente son todas las actividades hacia la parte de arriba de la empresa que se conocen como actividades río arriba, que son básicamente todo es desde la empresa hacia sus proveedores y hacia la actividad, digamos, hacia su cadena de suministro, ¿no? Y luego tenemos las actividades río abajo, que serían todos los puntos de consumo desde la industria o desde la empresa hacia los clientes. Entonces, en cada uno de estos elementos se necesita tener una reducción importante de emisiones y estos alcances son cosas que se tienen que ir atacando, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes es que existen en la industria ya soluciones que pueden ir atacando a cada uno de los elementos en diferentes maneras, ¿no? La primera es en la parte de, con el control y ahorro de energía, se puede estar atacando directamente el alcance 2, que es relacionado hacia el consumo, con, digamos, con soluciones de protección de fuga de refrigerante y protección de los compresores, podemos ir atacando la parte de los elementos de lubricantes y refrigerantes y todos los, digamos, los fluidos que se utilizan en el proceso. Posteriormente, digamos, en la parte de la protección de la refrigeración, pues bueno, ahí se actúa directamente en las emisiones relacionadas a los bienes de capital eh, y subsecuentemente, por ejemplo, para la parte de control y administración del mantenimiento, que es algo que también está muy en boga, podemos hacer lo que es a través de la administración de alarmas y la programación de servicios. Y finalmente, hacia los clientes o digamos desde el supermercado hacia los clientes, tenemos la parte de monitoreo remoto, eh, que digamos aquí permite, por ejemplo, monitorear, digamos, las sucursales o franquicias que se tengan en la cadena o en este caso en el supermercado. Y finalmente, con el control de temperatura, podemos atacar directamente a una mejor calidad y menos desperdicios de producto. Entonces, ya existen soluciones que pueden ir atacando, acotando a cada uno de los elementos que pertenecen hacia lo que es digamos, los diferentes alcances que nos demanda la parte de esto que le decíamos, los objetivos basados en ciencia, derivados, digamos, de la enmienda de Kigali. Ahora bien, tomando en cuenta, por ejemplo, un supermercado, en este caso, estos son datos presentados hacia una tienda de supermercado europea, cuando nosotros consideramos, digamos, la base de un consumo con un refrigerante HFC, donde esta base sea la base 100, ¿sí? Hay tecnologías, hay diferentes elementos que se pueden aplicar para que, digamos, en el diseño original de esta tienda sea posible ir teniendo efectos. Entonces, si por ejemplo esta tienda basado en el 100%, nosotros se diseña con una tecnología como lo que es control adaptativo de líquido para CO2, o sea, un sistema transcrítico de CO2, pero con una tecnología de administración de líquido, podemos pasar de un índice de 100 a un índice de 80, o sea, básicamente estaríamos quitando un 20% de ahorro o de energía, de consumo de energía del índice de 100 de la tienda, ¿no? Si además a esta tienda se le pueden ir agregando diferentes tecnologías como recuperación de calor, o aprovechamiento de la energía del calor en diferentes áreas, podríamos ir llegando hasta un punto de el índice bajara del 100% al 40%, o sea, estaríamos aplicando hasta un 60% de ahorro de energía. Y finalmente, si hacemos, digamos, adecuaciones en la parte de, por ejemplo, lo que son paneles solares o digamos, control de energía, podríamos llegar hasta un 20%. Entonces, ya existen tecnologías que permiten pasar de un índice de 100 en la parte de la refrigeración a llegar hasta un consumo de un 20%. Entonces, dependiendo de la estrategia que tengamos, que sea más agresiva o más conservadora,
es posible llegar a estos ahorros, ¿no? También en la parte, eso es como por la parte de consumo de energía. Ahora bien, por la parte de emisiones de CO2, también estas mismas tecnologías permiten no solo ahorrar energía, sino también tener una reducción total de las emisiones, que es algo que las empresas pues comienzan a también empezar a buscar, ¿no? Entonces, eh, es obvio que existen tecnologías que pueden ayudar a los clientes que tengan un uso intensivo de refrigeración en tener, digamos, menores consumos de energía, pero también una menor cantidad de emisiones, que eso pues a la larga les va a ayudar a cumplir sus metas de descarbonización. Entonces, ese es un punto. Ahora bien, ¿cuáles son estas tecnologías que tenemos, digamos, de alguna manera, para irlas un poco resumiendo? Pues hay varias tecnologías, ¿no? Por ejemplo, la parte del monitoreo de la gestión, que es básicamente lo que ya estamos hablando como tecnologías de IoT y digamos todo lo que es la conectividad de los datos de la refrigeración hacia la nube. Cuando nosotros monitoreamos estos datos y los empezamos a utilizar de una manera, pues ya digamos proactiva para la parte de la detección de fallas, pero no nada más eso, sino también para un mantenimiento proactivo y predictivo, podemos llegar a tener ahorros de hasta el 30%, digamos, del consumo general. Si además eso lo combinamos con nosotros lo que llamamos como refrigeración sostenible, que es aquella que utiliza, digamos, refrigerantes naturales, como por ejemplo el CO2, podemos llegar a tener hasta otro 30% de ahorro de energía. Si además con eso tenemos tecnologías como el control de, digamos, tanto las cámaras de refrigeración como las vitrinas refrigeradas, con tecnologías como la válvula de expansión electrónica, podemos tener ahorros de hasta un 12%, ¿sí? Y podemos llegar a tener impactos importantes también con la integración del aire acondicionado en la tienda, donde ya se hace una gestión consolidada no solamente de la refrigeración, sino del aire acondicionado, y ahí podemos tener impactos también importantes, o bien con la parte de energía y la administración de energía, ¿no? Que ahí, digamos, ya empezamos con un monitoreo granular de la energía de la tienda. Entonces, estos tipos de tecnologías pues ya están disponibles y son viables para poder tener un impacto importante en la operación. Entonces, doy paso a la palabra a Adrián, por favor, si quisieras continuar con el tema. Adrián nos va a dar una perspectiva sobre la refrigeración sustentable. Adelante. Buenos días. Yo soy Adrián García, soy el líder del Departamento de Soporte Técnico para Danfoss México y Centroamérica. Y lo que me toca a mí ahorita es hablarles un poquito más de lo que es la refrigeración sustentable referente a los refrigerantes que estamos utilizando últimamente. Si quieres darle hacia adelante, Sony. Aquí tenemos tres opciones que básicamente son lo que tenemos ahorita de moda y que está causando un poquito más de ruido en la industria, que son los refrigerantes A2L, que son ligeramente inflamables, el CO2 y el amoníaco. Como estrategias de implementación para cada uno de estos elementos o cada uno de estos refrigerantes, pues hay algunos parámetros que tenemos que estar revisando para saber qué es lo que más nos conviene como cliente final para poder aplicarlo a diferentes tipos de aplicaciones. Mira, si quieres darle al siguiente. Un refrigerante A2L, como ya sabemos, es un refrigerante que es no tóxico, es inflamable, pero es ligeramente inflamable y tiene una baja velocidad de combustión. Aquí entran varios refrigerantes, la mayoría que están ahorita utilizándose como reemplazo de 410A para aire acondicionado, y algunos también que son mezclas, que son, por ejemplo, R448A, 449, que son mezclas de ese tipo de refrigerantes que no son tan flamables. De hecho, se consideran muy poco flamables, los cuales también son parte de, de la estrategia que estamos utilizando ahorita para nuevos refrigerantes, reemplazando lo que ya tenemos de R404, R507 y lo que todavía queda de R22. Adelante.
Dentro de lo que es el protocolo de Montreal y la enmienda de Kigali, pues lo que podemos observar es que parte de los países que son considerados parte del artículo 5, pues son países que están en desarrollo, ¿sí? Y el estimado para que nosotros podamos reducir el nivel de consumo de HFCs, pues es un poquito más considerado comparado contra los países europeos que ya están enfocándose en refrigerantes naturales o en alguna otra tipo de solución que ya están utilizando, ¿no? Por ejemplo, está la F-Regulation, que está en todo el continente europeo, en el cual pues prácticamente hay algunas sanciones o multas por el uso excesivo de refrigerantes HFCs. Como ustedes probablemente hayan escuchado, el costo por ejemplo, de 404 no es tanto el problema, sino las multas que se tienen que pagar para poder utilizarlo a partir de ciertas cantidades. Nosotros como países en desarrollo tenemos un poquito más de oportunidad para poder liberarnos de ese tipo de refrigerantes, pero incluso, digo, no hay fecha que no llegue, pero a final de cuentas tenemos que llegar a un consumo bastante bajo en cuestión de refrigerantes con alto GWP. Esto es parte de las estrategias que estamos implementando en diferentes OEMs. ¿Sí? Por ejemplo, los OEMs de aire acondicionado que están cambiando a R32 o R454B son OEMs que están comprometidos con el medio ambiente y que están tratando de hacer un esfuerzo en lo que es la ingeniería y la implementación de sus propios productos para poder lograr altas eficiencias y la utilización de refrigerantes con bajos bueno, con bajos potenciales de calentamiento global. Adelante. Tenemos una lista bastante grande en cuestión de qué refrigerantes podemos utilizar de diferentes tipos de aplicaciones. En realidad aquí hay algunas cuantas excepciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí ya R290, que es propano, tenemos el CO2, el amoníaco, que son pues, prácticamente los más amigables con el medio ambiente en cuestión de GWP y de ozone depletion. El resto de los refrigerantes que son sintéticos, pues bueno, todos tienen alguna cantidad de potencial de calentamiento global más elevada a lo que corresponde a una tonelada de CO2 liberada hacia el medio ambiente. Aquí podemos observar la mayoría de los refrigerantes que están de moda ahorita, que están implementándose ahorita como refrigerantes nuevos, como reemplazos de la refrigeración que ya tenemos. Parte de lo que tenemos que desarrollar aquí es la ingeniería que va a necesitarse para poder hacer estos reemplazos. Algunos reemplazos son drop-in, drop-out. Es decir, sacamos un refrigerante y metemos el otro y prácticamente es casi el mismo desempeño. En algunos tenemos una mejora en eficiencia, derivado a una reducción en la capacidad frigorífica y también en el consumo de energía. Pero ya viéndolo desde un punto de vista global o general, se obtiene una mejora en la eficiencia, es decir, cuántos BTUs estoy produciendo por cada kilowatt que le estoy pagando a la compañía de luz. Eso es parte de lo que también estamos buscando. No es suficiente utilizar un refrigerante con bajo GWP, como lo mencionaba Sonia hace rato, es la visión global, ¿no? De hecho, es tanto el refrigerante que estamos utilizando como la eficiencia que vamos a obtener con este refrigerante es parte de lo que estamos buscando en reducción de la huella total de carbono. Porque al final de cuentas la energía que estamos utilizando, parte de la energía o la mayor parte de la energía que estamos utilizando viene de fuentes no renovables como combustibles fósiles. Entonces, la reducción del consumo de energía o el incremento de la eficiencia de nuestros sistemas de refrigeración va de la mano con las decisiones que tenemos que tomar para poder incrementar tanto la eficiencia como un beneficio adicional para el medio ambiente. Adelante. Como sabemos, la mayoría de los refrigerantes van a quedar fuera, utilizando ya las reglas que vamos a tener para el límite de GWP que van a tener los refrigerantes. Si pueden observar en esta gráfica, son muy poquitos los que quedan respecto a los que ya utilizamos actualmente.
Y lo que queda, por ejemplo, en 0 de ozone depletion y 0 de GWP, pues son los refrigerantes naturales, ¿no? R290, amoníaco y CO2. Okay. No me permite. Ok. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta para definir nuestra estrategia para la selección de un nuevo refrigerante? Pues bueno, primero, la disponibilidad de equipos para poder utilizarlos, ¿sí? No sirve de nada tener el mejor refrigerante con el menor GWP si no tenemos los compresores, las válvulas o los intercambiadores de calor suficientes como para poder generar la refrigeración adecuada, ¿sí? Ya, por ejemplo, hay unidades condensadoras, hay condensadores, hay intercambiadores de placas, válvulas de expansión electrónicas y termostáticas que ya están disponibles para poder utilizarse con estos nuevos refrigerantes. Es cuestión de ver qué hay en el mercado y pues adaptarnos a lo que viene, ¿no? Primero, para la selección correcta tendríamos que observar qué tipo de aplicación tenemos. No, el refrigerante es específico para cada tipo de aplicación. No podemos utilizar, por ejemplo, R410 para ultra baja temperatura. O si tenemos un blast freezer, o si tenemos un cuarto industrial para refrigeración, para conservación, tenemos que identificar de qué capacidad es, a qué temperaturas va a estar funcionando, cuál es el cambio de temperaturas que estamos realizando para ver qué tipo de equipos vamos a necesitar con ese tipo de nuevos refrigerantes. Entonces, parte de lo que es la decisión es qué tipo de aplicación tenemos, cuál es el costo del refrigerante que vamos a utilizar, la disponibilidad que hay tanto de refrigerante como el equipo de refrigeración necesario para este nuevo sistema, además de las nuevas regulaciones nacionales que van a estar implementándose poco a poco en países como que son parte del artículo 5, como nosotros, que estamos en vías de desarrollo, y también la proyección a futuros cambios. ¿Sí? No sirve de nada utilizar un refrigerante que tenga un GWP por encima de lo que está marcándose como límite para dentro de 5 o 10 años, ¿sí? Porque en 5 o 10 años vamos a tener que volver a hacer un cambio en este sistema, el cual, pues bueno, puede ser incluso más costoso que la inversión inicial de una vez, digamos, por ejemplo, de utilizar CO2 a cambiar todo el sistema de 404 a uno de CO2 en 10 años. Es algo que tenemos que ir viendo como estrategia de cambio a mediano y largo plazo. Adelante. Y, por ejemplo, parte de lo que son las regulaciones que hay ya en diferentes partes del mundo, en todas entran CO2, amoníaco y propano. El propano, en realidad, no estamos hablando mucho ahorita de él por las limitaciones que hay en cuestión de las cantidades de refrigerante que se pueden utilizar. En algunas partes del mundo ya se pueden utilizar hasta 500 gramos. Aquí en México todavía está permitido solo hasta 150 gramos y hemos estado trabajando con el gobierno, con la Semarnat, para hacer algunos estándares de utilización de R290 para que se pueda utilizar de una manera más fácil y más segura por la mayoría de los técnicos. También hay algunos planes de entrenamiento, de certificación para que los técnicos puedan ser entrenados y que sepan realmente cómo manipular este tipo de sistemas que utilizan refrigerantes flamables. El propano es un poquito diferente a lo que son los A2L, pero a final de cuentas sigue siendo una muy alta eficiencia y representa una reducción importantísima en la cantidad de refrigerante que se tiene que utilizar para llegar a la misma capacidad que otros refrigerantes que se utilizan en las mismas aplicaciones. El CO2 y el amoníaco, pues bueno, son refrigerantes ya un poquito más veteranos. El CO2 está tomando un poco más de fuerza con las nuevas tecnologías que estamos utilizando, porque antes, pues bueno, las limitaciones que teníamos en cuestión de presiones o de control de presión era un poquito más difícil. Ya con las tecnologías que tenemos actualmente es muchísimo más sencillo utilizar sistemas de CO2, los cuales incluso tienen una versatilidad un poquito más sencilla en cuestión de qué monitorear, qué ver, qué parámetros estar, digamos, observando para confirmar que el funcionamiento es correcto dentro del sistema de refrigeración. Y los sistemas de amoníaco, que son veteranos en prácticamente todas las aplicaciones, las regulaciones que tenemos por parte de ciudades o comunidades que tengan una población relativamente alta,
pues, son un poquito más complejas, ¿no? Pero también hay nuevos sistemas con cargas críticas de amoníaco en los cuales lo podemos utilizar como chillers o como sistemas de cascada, que lo voy a mostrar un poquito más adelante, para poder utilizarlos en sistemas, bueno, perdóname, en ubicaciones donde la población es un poquito más elevada y evitar tener algún tipo de multa por parte de las autoridades. Adelante. Sistemas de CO2 son variados. Hay muchos sistemas que son utilizados solamente para ambientes, digamos, un poquito más frescos, un poquito de temperaturas un poquito más bajas. Pero, por ejemplo, para nuestra zona, para la zona que es Latinoamérica, donde la mayoría de los países tienen temperaturas por encima de los 25 a 28 grados, se utilizan nuevas tecnologías como esas que les estoy mostrando en esta diapositiva. Booster transcrítico, booster con compresor en paralelo y booster con compresor en paralelo y multiyectores. Cada uno me puede dar diferentes eficiencias de acuerdo a la temperatura ambiente a la que está funcionando ese sistema. Es muy importante diferenciar cada uno de ellos porque, pues bueno, hay veces en que, si por ejemplo estamos en Bogotá y la temperatura ambiente está alrededor de 23, 24 grados centígrados todo el tiempo, pues bueno, es necesario seleccionar el sistema correcto para poder obtener la eficiencia correcta y además también obtener el retorno de inversión lo más rápido posible. Pero, por ejemplo, en ciudades como Monterrey, Mexicali, donde la temperatura ambiente puede ser superior a los 44 grados centígrados, ahí sí es necesario también considerar las tecnologías, por ejemplo, de multieyectores, en las cuales, pues bueno, tenemos la utilización de refrigerante de una manera muchísimo más eficiente para poderlo manejar en cuestión de altas presiones y utilizar esa alta presión para mantener una eficiencia lo más elevada posible, incluso más elevada que un sistema de 404 o 507. Si todo depende de la temperatura ambiente en la que estamos utilizando el sistema y del tipo de tecnología que queremos implementar. Por ejemplo, el booster con compresor en paralelo, yo considero que podría ser utilizado tal vez en el 70% de las ciudades en toda Latinoamérica, ya que, pues bueno, nos muestra una alta eficiencia prácticamente hasta temperaturas de 36, 37 grados centígrados, temperatura ambiental. Entonces, ahí creo que pudiéramos utilizarlo como un sistema prácticamente de base para obtener eficiencias superiores a los sistemas que tenemos actualmente, sin tener que llegar a tener una inversión demasiado elevada con un retorno a más de 3 o 4 años. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, tenemos la comparativa de qué tanto ahorro de energía tenemos comparado contra el sistema de 404A. Y es 404A porque es el refrigerante que más utilizamos en Latinoamérica para la refrigeración, digamos, ya no tanto doméstica o comercial, sino ya aquí estamos hablando también de supermercados. ¿Sí? Una inversión en un supermercado para sistemas de CO2 puede ser ahorita de 10, 15% mayor a un sistema de R404A, pero el retorno de inversión es muy, muy rápido, ¿sí? Cuando se utilizan las tecnologías correctas dentro de la temperatura ambiente que se está teniendo como máxima en esa locación. Entonces, por ejemplo, un sistema booster contra un sistema de 404A, incluso a temperaturas de 44 grados centígrados, podemos llegar a tener un consumo de 25% inferior, ¿sí? Pero cuando estamos incrementando las tecnologías ya a temperaturas de más de 44 grados centígrados, con un compresor en paralelo tenemos un beneficio de 3%, con un inyector de gas de 7% y con un inyector de líquido de 16%. Tomando en cuenta que temperaturas de 44 grados centígrados las tomamos como las máximas posibles dentro de una instalación. El resto del tiempo va a estar a temperaturas inferiores, las cuales nos permiten un incremento en eficiencia cuando estamos hablando de CO2. Por ejemplo, cuando estamos a 32 grados centígrados, un sistema de compresor en paralelo nos da un 7% de incremento de energía, de eficiencia. Con el inyector de gas tenemos un 10% y con el inyector de gas líquido un 22% de incremento de ahorro de energía. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es qué tipo de sistemas nos convienen más de acuerdo a la temperatura ambiente máxima que vamos a tener en la locación. Ese es el secreto del sistema de CO2. Una vez que identifiquemos cuál es
la tecnología correcta y la implementemos, el resto es muchísimo más fácil, la instalación es más sencilla, la programación es también más fácil de hacer en el sistema de refrigeración. Las protecciones que se tienen también son mucho más grandes y el beneficio en general es un sistema que se está automonitoreando, en el cual podemos identificar diferentes tipos de fallas desde antes de que puedan suceder y actuar en consecuencia. Es decir, los mantenimientos preventivos son mucho más eficientes, los mantenimientos correctivos son mucho más programables, y el costo del mantenimiento también llega a ser bastante menor. Adelante. Y ya por último, tenemos aquí los sistemas en cascada con CO2 bombeado. Aquí, por ejemplo, son unas aplicaciones un poquito más industriales, un poquito más grandes, en las que podemos tener un sistema de amoníaco, por ejemplo. Hay muchos sistemas de amoníaco en varias partes del país que ya fueron alcanzadas por la mancha urbana. Muchos de esos sistemas, muchas de esas, digamos, instalaciones, tienen proyectos de reducción de amoníaco debido a la mancha urbana que ya nos alcanzó. Entonces, hemos estado viendo muchos proyectos en los que podemos reemplazar la parte de baja temperatura de esos sistemas utilizando un sistema de cascada, es decir, donde utilizamos amoníaco para condensar el CO2 y utilizar este CO2 para enfriar las temperaturas más bajas que se tienen en el sistema. Por ejemplo, podemos tener temperaturas de menos 30, menos 40 grados centígrados con CO2, mientras que podemos seguir utilizando el amoníaco para el resto de las aplicaciones, como por ejemplo para media temperatura, para conservación de alimentos, de media, por ejemplo, a menos 10, menos 15, todavía 0 grados de temperatura de evaporación, pero reemplazando las partes de baja temperatura con CO2. Esto nos permite reducir una gran cantidad de refrigerante para las industrias, lo cual les permite llegar a las nuevas regulaciones que se están poniendo por parte del gobierno. Ahora bien, esto no se está haciendo en todas partes, en algunas locaciones donde digamos, estamos en una zona un poquito más rural, esto no es completamente necesario, pero en zonas como Monterrey, donde, digamos, la población ha estado creciendo a proporciones bastante rápidas, se han alcanzado varios rastros, varios almacenes, varias bodegas de almacenamiento de perecederos que utilizaban completamente amoníaco desde hace 20 o 30 años y que en estos momentos están haciendo esos proyectos de reducción de refrigerante solamente para cumplir con algunas regulaciones. ¿Sí? No es porque el refrigerante amoníaco sea malo o que tenga una baja eficiencia, sino simplemente el riesgo de toxicidad que puede haber para la gente que está alrededor de las instalaciones es un poquito más elevado. Entonces con el CO2 ese riesgo es mucho menor, ya que el CO2 pues, tiende a disiparse con el aire, ¿no? Lo que hace es el amoníaco desplaza el aire, y una nube de amoníaco con bastantes más kilos de refrigerante comparado contra un sistema de CO2, pues, bueno, puede ser un poquito más peligroso en cuestión de toxicidad para la gente que está alrededor. Pero con las regulaciones actuales, este problema puede ser también minimizado, ya que, pues bueno, el CO2 como refrigerante no nos representa un gran peligro para las personas, sino simplemente mediante el control de la presión correcta, el sistema es incluso un poquito más eficiente cuando lo estamos utilizando como sistema en cascada, con una temperatura de condensación de alrededor de 10 grados centígrados o incluso de menos 10 grados centígrados. La relación de compresión en el sistema del CO2 es muy baja, y eso nos permite un ahorro de energía bastante impresionante en la mayoría de los casos, y un retorno de inversión muy rápido comparado contra un sistema de CO2, por ejemplo, de amoníaco con 404 o 134, utilizándolo como para condensar algún otro refrigerante. Entonces, ese tipo de aplicaciones están ahorita a pedir de boca, debido a las nuevas regulaciones, pero también en cuestión de aplicaciones y de capacidades, estamos también completamente listos para dar el soporte correcto, ¿no? Mira, adelante, Sony. Entonces, para poder decidir qué refrigerante utilizar, cumpliendo con las regulaciones ambientales nacionales e internacionales, pues bueno, lo que tenemos que ver es primero cuál es el GWP del refrigerante que queremos utilizar.
buscando la mayor eficiencia posible todo el tiempo. ¿Cuáles son los costos de aplicación? Y no solamente costos de aplicación del cambio en sí del refrigerante, porque también hay algunos refrigerantes que no permiten utilizar el mismo condensador o el mismo evaporador o incluso los mismos compresores. Entonces, el footprint que vamos a generar también con este nuevo refrigerante, pues bueno, es algo que tenemos que revisar, ya que el tamaño de las instalaciones puede cambiar. Y obviamente para los clientes OEMs, el costo y el tiempo de rediseño de los sistemas va a ser muy importante. Es decir, cuánto tiempo realmente vamos a utilizar en el rediseño de tuberías, de compresores, de elementos de expansión, digamos, de otro tipo de componentes más importantes, condensadores, evaporadores, intercambiadores de calor, subenfriadores, etcétera, de acuerdo al tipo de aplicación que estamos utilizando. Lo que queremos aquí observar es que como una empresa a la vanguardia, estamos listos para utilizar prácticamente cualquier refrigerante que el mercado esté demandando. Hay aplicaciones que tenemos que nos ayudan a comparar refrigerantes con otros que ya estamos utilizando actualmente y ver qué tipo de eficiencia vamos a obtener con el cambio que estamos utilizando. No solamente tenemos sistemas como el Cool Selector para seleccionar producto o como la regla de refrigerantes o los demás aplicaciones que tenemos dentro de la gama de aplicaciones y de sistemas o de softwares que tenemos disponibles. También hay sistemas que tenemos para simular los cambios que tenemos en diferentes tipos de sistemas, es decir, de sistemas de refrigeración, como para observar incluso si hay que reducir tuberías, si hay que aumentar tuberías, si hay que cambiar algún tipo de elemento en la instalación, no solamente los componentes más básicos que tenemos en el sistema de refrigeración. Eso es algo que tenemos ya como disponible y que podemos utilizar para diferentes tipos de clientes OEMs para ayudarnos a reducir de una manera considerable el tiempo la inversión, ya sea en tiempo, personas y dinero que tienen que hacer para poder hacer los rediseños necesarios para utilizar los nuevos refrigerantes. ¿Okay? Prácticamente estamos listos para cualquier cambio que quieran realizar. ¿Okay? Siguiente, creo que aquí terminamos, Sony. Te cedo la palabra nuevamente. Muchas gracias, Adrián. Gracias. Aquí seguimos por acá. Continuando un poquito con el tema, como menciona Adrián, dándole un poquito más de perspectiva. Como bien decía Adrián, en Danfo nosotros tenemos una política de soportar la industria en cualquiera de los refrigerantes que se estén tomando, que estén vigentes, que sean legales y que la industria esté impulsando. Entonces, trabajamos con refrigerantes ahorita todavía los HFCs, que son los que están ahorita vigentes, con los HFOs, que son los refrigerantes que se consideran de transición, con los A2L y también con los refrigerantes, naturales, ¿no? Pero bueno, algunos casos que tenemos y hablamos un poquito de CO2, lo tenemos porque son casos que, digamos, de alguna manera reúnen o consolidan no solo el tema técnico, sino también el tema social y el tema estratégico, ¿no? Entonces, un punto importante, por ahí Adriana hace ratito mencionó el tema de las emisiones y de la energía, y hay un índice que se llama el índice TEWI, que básicamente lo que estima es realmente cuál es el impacto total de un refrigerante, cuando no solamente estamos considerando nada más la parte digamos, de energía, sino también del impacto como emisiones puede tener este refrigerante. Y este índice TEWI tiene una fórmula que aquí la pongo, digo, ahorita no nos va a dar tiempo para entrar ¿cómo se llama? Al detalle. Pero bueno, en la fórmula, si la pueden ver por ahí, tenemos el índice de GWP, ¿sí? Que multiplica ahí, por ejemplo, los diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay un elemento que es el GWP que nos multiplica por la tasa anual de fugas de refrigerantes liberados a la atmósfera. Y bueno, ahí lo vamos calculando y por ahí en otra parte también el mismo índice GWP
multiplica por la carga total de instalación. Entonces, básicamente es, y por los números de los años. Entonces, de ahí, digamos, vamos poniendo, ¿no? Pero un punto importante solamente para darles perspectiva, el índice GWP de un R507 es de 3.985. Eso es básicamente, es el índice de ¿cómo se llama? De potencial que tiene de GWP. Y cuando lo comparamos con el CO2 es de 1. ¿Por qué se preguntarán, digamos, esta diferencia? La razón es que para establecer el índice GWP se tomó al CO2 como la base, por ser el refrigerante que tiene menos impacto, y a partir de ahí se estableció la base y se fueron estimando. Entonces, pues básicamente es casi 4,000 veces el R507 pues más impactante como GWP comparado contra el CO2. Entonces, si el GWP es tan alto, pues es obvio que en la fórmula tenemos dos elementos que nos incrementa demasiado el impacto de TEWI. Entonces, ahí podemos estimar pues cómo está, ¿no? Entonces, haciendo un poquito la analogía o haciendo, digamos, la disección, por decirlo así, de los elementos de este TEWI, nosotros tomamos este ejemplo donde tenemos 1,335 tiendas nuevas en la. Este número lo sacamos de algunas informaciones que tenemos, que es más o menos el estimado promedio de tiendas nuevas que se abren en Latinoamérica. Lo estamos usando como una perspectiva, pues para darles ahí pues un dimensionamiento, ¿verdad?, de cuál puede ser el impacto. Si estas casi 1,400 tiendas las usáramos con 507, tomando eso, esto equivaldría a 2.5 millones de toneladas de CO2 equivalente. O sea, esa era la cantidad de emisiones que estaríamos liberando solamente por el uso de hacer estas tiendas nuevas con 507. Esto más o menos equivale a el uso anual de 5.5 millones de automóviles, que digamos esos traen un índice de 0.132 kilogramos de CO2 equivalente y nos da aproximadamente igual. No es igual porque estamos hablando de 2.5 contra 3.7, pero bueno, ahí se pueden dar una idea, digamos, de cómo es. Entonces, podríamos estar hablando alrededor de 4 millones quizás de autos particulares, que nos darían más o menos la emisión equivalente en proporción. Pues bueno, 4 millones es una ciudad grande, bastante grande, yo creo que cualquiera de las ciudades de Latinoamérica. Entonces, básicamente estamos hablando que por el uso de este refrigerante, pues estaríamos sacando de circulación lo equivalente de casi 4 millones de autos. Entonces, ahí podemos ver y dimensionar cuál es el impacto. También cuando hablamos por el tema de las tasas de fugas, se estima que de las 1,400, casi 1,400 tiendas, el 20% tiene los hipermercados en la división tienen un 20% de fugas anuales, ¿no? El 15% en supermercados los supermercados tienen un 15% de fugas anuales y los supermercados pequeños pueden tener hasta un 10% de fugas anuales. Entonces, eso también nos da un cálculo bastante importante. Tenemos 2.1 son estamos hablando casi como 4.5 millones de toneladas de CO2 equivalente por la tasa de fugas que se tiene. La verdad es que la tasa de fugas es bastante alta. Estos son valores promedio. Tenemos datos que inclusive en algunos países, en algunas ciudades, puede llegar a esta tasa de fugas hasta de un 40-50%. O sea, hay cadenas de supermercados que pueden llegar a incluso tener un 50% de fugas anuales. O sea, del total de sus tiendas, 50% tienen fugas en alguna cantidad. Entonces, esto es un problema bastante importante. Y si bien creo que Latinoamérica tenemos una característica, lamentablemente, que normalmente los temas de regulación son un poquito desfasados a los que están ocurriendo en los países potencia, pues eventualmente van a llegar. Entonces es importante tener las predicciones y tomar las precauciones necesarias pues, para reducir esto, ¿no? Ahora bien, si nosotros hablamos ya, digamos, del tema de huella de carbono, ¿sí? Cuando ya sumamos, digamos, todos los valores, es decir,
comparativamente tomando el 507 como la misma referencia, y si sumamos los diferentes elementos que tenemos en cuanto a emisiones, tenemos que, por ejemplo, por emisiones de fugas, el 507 puede llegar a tener hasta 9 millones y medio por recuperación, es decir, de refrigerante que se recupera pueden ser hasta casi 400,000, son 398,500. Y por emisiones por el consumo de energía, por la energía que consume, estamos hablando de 7,119,000. Eso nos da un total de 17 millones de emisiones totales por usar el 507. En la misma equivalencia, para una tienda, digamos, tomando, digamos, la misma referencia, cuando nosotros hablamos de un 448A, esto pues obviamente en emisiones de fuga se reduce a 3,328,000, por recuperación a 138,700 y por energía estamos hablando de 6,050,000. O sea, estamos hablando de un refrigerante que obviamente tiene menores emisiones y tiene menor impacto ambiental, pero bueno, tiene a una parte todavía de cierto impacto. Entonces estamos reduciendo de 17 millones a 9 millones y medio. Pero cuando hablamos y lo comparamos contra el CO2, que es el R744, en emisiones por fuga, tanto por el tema de impacto ambiental, por el GWP, tanto por la densidad, es decir, la cantidad de kilogramos que realmente tenemos en un sistema de refrigeración, pasamos a tener apenas 2,400 de emisiones equivalentes en fugas. Por recuperación tenemos un número de 100 y por emisiones de energía, dado que el CO2 es más eficiente, podemos tener hasta 4,600,000. Entonces, la suma total nos da de 4,629,000. Entonces, en total, cuando hacemos el cálculo real de el total de las emisiones, realmente podemos llegar a concluir que el CO2 realmente es una alternativa bastante viable, que es una alternativa que no nada más nos da un impacto reducido en el tema de energía, pero también tenemos un impacto bastante importante en el tema de reducción de emisiones. Ahora bien, comparativamente, como complementando un poquito lo que Adrián ya había mencionado, el ahorro de energía de los supermercados puede llegar a ser equivalente solamente por ahorro de energía hasta 1 millón de toneladas de CO2 equivalente cuando comparamos un sistema de 507 con un sistema de CO2, ¿no? Solamente estamos hablando de ahorro de energías de hasta un 35%, pero solamente aislando el tema de tecnologías de CO2. Si lo combinamos con otras tecnologías que existen, que los sistemas de CO2 tienen, como bueno, la expansión electrónica, condensación flotante, succión flotante, etcétera, podemos llegar a tener todavía un impacto mayor. E inclusive si utilizamos tecnologías como velocidad variable, todavía tenemos más por hacer, ¿no? Entonces el impacto puede ser bastante importante. Y cuando hablamos también en la referencia de precios, un punto importante es que la tendencia, si Latinoamérica, y esto estamos usando un ejemplo de Chile, pero si es muy general en toda la región, si nosotros realmente observamos la tendencia que ocurre en, en, este, en la industria y siguiera, digamos, la tendencia que está ocurriendo en Europa, el precio del 507, estamos hablando de incrementos de un 535% de incremento. Entonces, eso también es un punto importante considerar. Si seguimos utilizando refrigerantes estándares, pues no nada más nos arriesgamos a un tema de emisiones y de ahorro de energía o de impacto energético, sino que también quedaríamos dependiente al precio que este refrigerante puede tener. ¿Ok? En total, cuando sumamos los beneficios económicos de todas las emisiones y de toda la energía, la diferencia que puede tener un sistema de CO2 contra un sistema de, por ejemplo, 507 convencional, el impacto total puede ser de 61 millones de dólares cuando consideramos, digamos, este mismo caso de las tiendas, todas las tiendas que tenemos, las 1,400 tiendas nuevas que se hacen en Latinoamérica. Entonces, el impacto es bastante importante, no solamente por el tema de emisiones, sino también por el tema de consumo y de económico, ¿no? Entonces, en general,
resumiendo, digamos, la ponencia que preparamos el día de hoy, tanto Adrián como un servidor, lo que nosotros nos gustaría que se llevaran ustedes como conclusión es que existen diferentes iniciativas para reducir el impacto del carbono en el supermercado y por ende también el impacto energético en el mismo. Obviamente la refrigeración de CO2 como un refrigerante natural y otras más que existen en el mercado no es la única, son alternativas viables. Creemos que todos nuestros colegas de la industria están empujando muy fuerte hacia este tipo de tecnologías y creemos que estamos todos preparados para ayudarle, ¿no? No nada más Danfoss, creemos que toda la industria está en esa circunstancia y bueno, pues estamos listos para hacerlo, ¿no? Y también existen más allá de los beneficios solamente económicos, que obviamente es el más importante, existen muchos beneficios que nos impacta el escoger refrigerantes naturales como la solución, como tanto la reducción de emisiones, como también modernizar el sistema de refrigeración y prepararlo hacia el futuro. Y bueno, además, como les comentaba, además de refrigerantes naturales, hay muchas soluciones que se pueden tomar a mano. Nosotros les sugerimos que se acerquen con nosotros. En Danfoss estamos preparados para ayudarles, pero también en toda la industria creemos que hay muchos colegas que también están preparando, que están trabajando en esa dirección. Y creo que este congreso es un ejemplo perfecto de los esfuerzos que estamos haciendo como industria para modernizarla y para estar más preparados hacia el futuro y hacer de esto una refrigeración más sostenible y eficiente. Por mi parte es todo, muchas gracias. Quedo disponible para algunas preguntas, comentarios. Quedamos, perdón. Gracias a ambos. De momento recibimos una pregunta de Luis Medina y nos escribe Venezuela y nos menciona que cómo puede obtener las certificaciones y el entrenamiento que mencionaban. Perdón, no escucho muy bien, Vanessa. ¿Puedes repetirla, perdón? Sí, claro que sí. Reitero la pregunta. La escribe Luis Medina, escribe desde Venezuela, y su pregunta es ¿cómo puede obtener las certificaciones y entrenamiento que mencionaban? Bueno, nosotros no somos, digamos, una autoridad para certificar, digamos, sobre alguna tecnología en especial. Lo que nosotros sí ofrecemos son entrenamientos y capacitaciones. Yo sugiero que a través de nuestra liga de Danfoss, en danfoss.mx, tenemos ahí, digamos, accesos a todo nuestro programa de entrenamientos. Tenemos un programa anual de entrenamientos de diferentes temas. Entonces, a través de ahí puede escoger, digamos, cualquiera de nuestros clientes pueden escoger los cursos o entrenamientos en los que quieran participar. Entonces, esto es de manera constante. Algunos también tenemos presenciales, pero normalmente nos coordinamos más con nuestros clientes, en este caso nuestra cadena de distribución y nuestros contratistas especializados. Pero eso es lo que le podría comentar. De acuerdo. La siguiente pregunta la envía Agustín Torres Rodríguez. ¿Es posible pensar en naves industriales que consideren el diseño bioclimático antes que pensar en un sistema de refrigeración eficiente energéticamente como medida previa de sustentabilidad energética? No sé si Adrián, si quieres contestarla o la contesto yo. Pues hay varias soluciones también. Hay, por ejemplo, algunas en las que utilizamos el mismo calor, la misma energía que podemos obtener bajo tierra, ¿no? Hay sistemas de refrigeración que no necesitan refrigerante, pero también tendríamos que ver la disponibilidad de cada uno de esos tipos de sistemas y el costo que representan. Al final de cuentas, ¿hay muchas opciones? Sí, sí hay muchas opciones, solamente que tenemos que ver qué está disponible realmente en nuestra locación y cuál es el costo de eso, tanto de inversión inicial como a largo plazo. Ok, tenemos otra pregunta, la envía Christopher Alfaro
Espero se encuentren bien y su pregunta es, ¿hay alguna combinación de refrigerantes adecuados para un ciclo en cascada con 3 refrigerantes? Eso ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Por ejemplo, se utilizan 3 solamente para poder hacer un tipo de transferencia de calor un poquito diferente, ¿no? Por ejemplo, se utiliza un refrigerante para alta presión, un refrigerante para media presión y otro refrigerante para baja presión, pero en cada uno de esas transferencias de calor hay una pérdida, ¿sí? De todos modos, digo, al final de cuentas la transferencia de calor siempre va a tener algún tipo de pérdida, ya sea por área o por el mismo fluido, por caídas de presión y demás, pero sí, digo, a final de cuentas se puede utilizar, por ejemplo, 134A o amoníaco de preferencia en la parte de alta, CO2 en la parte de baja y, por ejemplo, si quieren utilizar o llegar a ultras bajas temperaturas, pudieran utilizar tal vez un R23, pero depende completamente de qué es lo que quieran hacer y que tengan disponible también. Ok, bueno, pues esas son las preguntas que recibimos. Vamos a esperar un par de minutitos a ver si recibimos alguna otra. Mientras tanto, ¿hay algún contacto que tengan por parte de Danfoss para que si queda alguna duda o los quieran contactar para alguna situación específica lo puedan hacer? Sí, claro. Tenemos, perdón, aquí no lo accedemos, pero estamos a través de nuestra página que es danfoss.mx. Esa es nuestra página, ahí tenemos las ligas hacia contactos. Personalmente pueden contactarme en mi correo electrónico que es mi nombre, Sony, sony.martinez, @danfoss con doble S de sal.com. Y Adrián, no sé, creo que es adrian.garcia@danfoss.com también. Así Entonces es. nos pueden contactar ahí para cualquier duda, comentario o sugerencia. Estamos ahí a la orden. Perfecto. Y bueno, pues antes de concluir me gustaría conocer pues su perspectiva sobre el Congreso y qué les pudieran comentar a nuestros escuchas para que nos puedan seguir en estas transmisiones que todavía nos falta el día de hoy y por supuesto el día de mañana. Pues primeramente agradecerles la invitación. Creo que es una gran oportunidad poder estar con ustedes, compartir con nuestros colegas y tener esta oportunidad de presentarles y darles el mensaje que traemos como empresa. Eh, y también invitarlos a que continúen apoyando en general la industria, que continúen apoyando estas iniciativas. Creo que estas iniciativas son muy importantes para seguir en la profesionalización de la refrigeración y del aire acondicionado. Creo que es un esfuerzo compartido de toda la industria y yo creo que como escuchas lo que nos compete es apoyar, es participar activamente y dedicar nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es solamente la invitación, que continúen apoyando para que esto siga creciendo y que cada vez sea mayor. Ojalá que en un futuro cercano, si la pandemia lo permite, lo podamos hacer ya en vivo, pero pues por lo pronto utilicemos las herramientas que tenemos que nos permite llegar a mucho más gente. Y solamente eso, agradecerles y ponernos a las órdenes. Adelante. Parte igual, es un honor para mí participar en este tipo de foros tan importantes y por el simple hecho de ver a las personas que están aquí conectadas, podemos darnos cuenta que están comprometidos con la mejora en los sistemas de refrigeración para apoyar el medio ambiente también. Entonces, les agradezco mucho su tiempo también y aquí estamos para servirles. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Con esto concluiríamos esta segunda charla del día. Y bueno, pues reciban saludos y felicitaciones desde Costa Rica, desde Colombia, desde aquí, desde la Ciudad de México, desde Veracruz, Chihuahua. Sin duda, pues han recibido excelentes comentarios respecto a su conferencia. Muchísimas gracias y pues vamos a continuar con nuestro programa. Muchas gracias, Vanessa. Gracias por todo el apoyo. Hasta luego. Y gracias a Gracias. todos. Hasta Muchas luego. gracias. Que estén muy bien.
Vamos a continuar con nuestro programa. Como les mencionaba, sean bienvenidos a todos aquellos que se siguen uniendo en estos momentos. Enseguida tendremos nuestra siguiente conferencia patrocinada por Chemours, HFOs para sistemas nuevos de refrigeración comercial, impartida por Miguel Ángel Escamilla Escárcega. Es muy importante para nosotros sus comentarios. Como les mencionaba, hay un chat en el cual nos pueden dejar cualquier duda o comentario. Nosotros estamos revisando cada uno de sus mensajes. Veo que nos escribe Luis Sánchez desde Argentina, nos saluda también Manuel Fernando Rojas, Johnny Ballesteros desde Panamá, Rafael Arturo Herrera nos está escuchando desde Honduras, Nelson Amaya igualmente desde Honduras. Nos llegan felicitaciones de Cintia Martínez. Manuel León nos envió también su opinión respecto a esta sesión, de Michael José Ramos desde Nicaragua, Luis Ernesto desde Guatemala, Fidel desde Colombia, Crisanto Rincón también desde Colombia, Carlos M desde Perú, José Luis Quispe, que también nos escucha usualmente en nuestros webinars. Sean bienvenidos a todos y bueno, pues es muy importante nos puedan seguir en estas conferencias. En breve estaremos dando inicio con la siguiente charla. Según nuestro programa, estamos por iniciar a las 10:30 de la mañana, horario de la Ciudad de México, para estar concluyendo esta conferencia a las 11:45. Por la mañana, hace un par de horas, les mencionaba que para todos aquellos que usualmente nos siguen en redes sociales, sobre todo veo ahorita conectado a Fabiana Costa, Tony Conde, Vargas Daniel, Cabo Azcarate, López Sellerlex, Humberto José Mendoza, Jesús Felipe Polo, Fuentes Abarcalén, L de la Cruz. Bueno, todos ellos que nos siguen desde redes sociales, tal vez por alguna situación no pudieron registrarse, pero les reitero lo importante que es poder registrarse al Congreso. Les mencionaba al inicio de esta sesión que ya están disponibles las grabaciones de el programa gerencial y técnico que se llevó a cabo el día de mañana. Obviamente, hoy concluyendo esta jornada, estaremos subiendo el día de mañana todas las conferencias, entonces si aún no se han registrado, aún está a tiempo de hacerlo. Recuerden que si por alguna situación laboral o personal no tuvieron la forma de poder validar o visualizar nuestras conferencias, aún están a tiempo de registrarse y tener su acceso para el día de hoy, para el día de mañana, sesiones en vivo y para las grabaciones futuras. Ahora bien, también otro de los beneficios que tendrán para el caso de todas las conferencias a las cuales ustedes participaron, pues será poder descargar su constancia de participación. A cada una de las charlas a las cuales ustedes hayan asistido van a tener la oportunidad desde la comodidad de su hogar poder descargar su constancia de participación de cada una de las sesiones. Los invitamos a que ingresen a les voy a compartir la información aquí en pantalla para que puedan ingresar. Hay que ingresar a la página del Congreso, es esta que están viendo en estos momentos en pantalla, Congreso Internacional de Refrigeración. Como podrán ver, en estos momentos estamos transmitiendo todas nuestras conferencias de manera en vivo, de manera simultánea. Lo pueden validar por aquí si es que les es posible, pero no tendrán los beneficios que acabo de mencionar, que es posteriormente poder checar grabaciones y descargar su constancia de participación. Ahora bien, si todavía no se registran, hay que ingresar a la página oficial del Congreso, que es congresorefrigeración.com. Aquí están viendo en pantalla información respecto al evento, lo que vendrá en esta edición, las conferencias magistrales que hemos tenido el día de ayer, tuvimos conferencia con el maestro Odón de Buen. Todavía tenemos pendientes. Hoy justamente tenemos la conferencia con Agustín Sánchez y tenemos también una conferencia que estuvo a cargo de Gildardo Yáñez. Para registrarse solamente hay que darle clic aquí, justamente al botón de registro, van a llenar sus datos, hay que generar un usuario que es su correo electrónico y una contraseña. Les va a llegar a vuelta de correo una confirmación para que justo confirmen que el correo es válido y posteriormente les van a llegar sus accesos, usuario y contraseña, mismo que podrán ingresar justo en el siguiente botón que se encuentra al lado derecho del botón de registro que dice acceso al CIR.
Van a acceder ahí, van a ingresar su usuario y contraseña. Con esos datos pueden ver las conferencias en vivo y también podrán visualizar ya las grabaciones que, como les reitero, ya están disponibles. Y bueno, pues vamos a continuar en 10 minutos, a las 10:30 horario de la Ciudad de México. Damos inicio con nuestra siguiente conferencia. Los estaremos esperando. Reitero, es una conferencia patrocinada por Kemurs y nuestro ponente Miguel Ángel Escamilla Escárcega estará con nosotros en unos minutos más. Damos 10 minutos de espacio para que puedan tomar un pequeño descanso y a las 10:30 en punto nos escuchamos nuevamente. Continuamos.